Buenos días, mi gente. El día de hoy venimos a hacer la lecturación, como Dios de las da, Dios de las da, amiga, Dios de las da. Dejen, agarro un libro de como 7 kilos. Déjenme agarro el pelo. No voy a podérmelo agarrar. Hoy juega México. Si pierde México, el liquidador va a tener que usar una falda. Y si gana México. Ah, no, si gana México, el liquidador va a usar una falda. Pero si pierde México, Blanco va a hacer un SMR y lo va a hacer público. Así que. Ok, no hay problema en el video. Dejen. Pero sí, es la única razón por la que el mundial me está interesando hoy. Me están acabando mis pachadores. Eh, Empiezo, mi gente. Guía de McGrath. Como las hojas rotas. Nos van a caer. Me van a sacar yo unas cazuelas. Eh, nos quedamos de las radias. Vamos a retomar por los enlaces. Porque aquí quedamos más o menos. Vamos a retomar por aquí. A ver. Sin embargo, esa transferencia de electrones ocasiona un desequilibrio en las cargas de cada átomo. Después de hacer un electrón, el átomo de sodio tiene un protón más que su número de electrones. Por consiguiente, adquiere una carga neta de +1, lo cual se simboliza como Na más. Después de aceptar un electrón, el átomo de cloro tiene una carga neta de -1, que se representa como Cl-1. Esas partículas, esas partículas cargadas se llaman iones, aniones y caciones, dependiendo si es negativo o positivo. O sea, bueno, dependiendo si son en electrones de más o electrones de menos. Mm, El ion sodio y el ion cloro no son los únicos iones biológicamente importantes. Algunos, como el ion potasio, K+, se forman mediante la transferencia de un solo electrón de otro átomo a otro átomo. Otros, como el ion calcio, K+2, y el ion magnesio, Mg+2, se forman por la transferencia de dos electrones. Los compuestos iónicos se mantienen juntos por la atracción entre iones, por carga positiva y negativa, lo cual se conoce como el enlace iónico. Cuando el sodio reacciona con el cloro, el resultado es un compuesto llamado cloruro de sodio, NaCl. El cloruro de sodio es un ejemplo de una sal, la cual se le llama comúnmente sal de mesa, y se utiliza para sazonar los alimentos, figura 2.7 b. Las sales son sustancias sólidas que por lo general se separan y existen como iones individuales en el agua, como se ve en la sección 2. Y en la figura 2.7 la tenemos atrás. Dice, es un cristal de cloruro de sodio en el enlace iónico entre Na y Cl- y Cl- hace que los átomos formen un entramado tridimensional donde cada ion de sodio está rodeado por 6 iones de cloruro. Y por cada ion de cloruro está rodeado por 6 iones de sodio. El resultado son cristales de sal, como en la sal de mesa.
Enlace covalente. Un enlace covalente se produce cuando dos átomos comparten electrones de tal forma que cada átomo tiene un octeto de electrones en la capa externa. O dos electrones en el caso del hidrógeno. En un átomo de hidrógeno, la capa externa está completa cuando contiene solo dos electrones. Si el hidrógeno se encuentra en presencia de un aceptor de electrones fuerte, cede su electrón para convertirse en un ion de hidrógeno. O sea, un H más o hidrógeno más. Aunque ahí sería no sería una oxidación. Sería una oxidación porque tiene un electrón. Mm, Se produce cuando los dos átomos comparten electrones de la forma en tal que cada átomo tiene un octeto de electrones en la. Bueno, también según yo, también, no, también según lo que leí en otra parte del libro, no sé si después este, es preferiblemente que lleve al octeto, pero en ocasiones llega, o sea, la otra opción, si no se puede llegar al octeto, es que se llene su capa final, o sea, su capa de valencia. Dícese de que si tiene un shard como última capa, pues tiene que tener dos en la última. O si tiene un principal en la última capa, tiene que tener 6. Si tiene un difuso, tiene que tener 10. Y así. Pero, ajá. Mm, por ejemplo, convertirse en un ion de hidrógeno. Pero si esto es, pero si esto no es posible, el hidrógeno puede compartir con otro átomo y así completar su capa externa. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno compartirá con otro átomo de hidrógeno sus dos capas electrónicas. Otro átomo de hidrógeno compartirá con otro átomo de hidrógeno sus dos capas electrónicas. Se superponen y los electrones se comparten entre ellas. Y ahora 2.8. Moléculas enlazadas de forma covalente. En un enlace covalente, los átomos comparten electrones, permitiendo así que cada átomo tenga una capa externa completa. O eso como mínimo. Tenga una capa externa completa. Una molécula de hidrógeno contiene dos átomos de hidrógeno que comparten un par de electrones. Este enlace covalente sencillo se puede representar en cualquiera de las tres formas que se ilustran. Tenemos aquí dos veces para los hidrógenos. Para el oxígeno tenemos aquí con dos linecitas los dos oxígenos. Y ahora están compartiendo dos cada uno. Sí, están compartiendo dos cada uno, creo. Y ahí acaban formando ocho. No acaban formando los ocho. El metano. No, son cuatro hidrógenos y un carbono. Con CH4. Y su representación en palitos. Su representación así súper simplificada. Es de C, cuatro palitos y al final de cada palito una H. Cada un hidrógeno. Mm, La molécula de oxígeno contiene dos átomos de oxígeno que comparten dos pares de electrones. Esto da como resultado que un enlace covalente doble, a un enlace covalente doble. Sí. Una molécula de metano CH, contiene un átomo de carbono unido a cuatro átomos de hidrógeno. Efectivamente. Chingada madre contigo, hijo, me caes mal, YouTube. Malo, güey, me caes mal, viejo. Es mal. Ya. Como forman un enlace covalente y comparten el par de electrones, cada átomo tiene una capa externa completa. Una forma más común de simbolizar que los átomos comparten electrones es trazando una línea entre ambos átomos, como con la forma estructural hidrógeno, palito, hidrógeno, guión hidrógeno, así como un apretón de manos requiere de dos manos, una de cada persona. Un enlace covalente entre dos átomos requiere dos electrones, uno de cada átomo, de cada átomo covalente, entre dos. Y veo borroso, pues.
Entre dos átomos requiere dos electrones, uno de cada átomo. En una fórmula molecular, la línea se omite y la molécula se escribe simplemente como H2, hidrógeno 2. En ocasiones, los átomos comparten más de un par de electrones para completar sus octetos. Un enlace covalente doble ocurre cuando dos átomos comparten dos pares de electrones. Figura 2.8. P. O sea, igual al gas oxígeno, que comparten dos pares de electrones. Efectivamente son un par por cada uno. Mm, Contiene un enlace doble. Un enlace doble. La molécula puede representarse como O, dos iones O. También es posible que los átomos formen enlaces covalentes triples, como sucede en el gas nitrógeno, que se representa como N, tres iones. Los enlaces covalentes sencillos entre átomos son muy fuertes, pero los enlaces dobles y triples lo son aún más. Al segundo que ando viendo, por cada palito, o sea, por cada palito son un par de electrones, por lo que estoy entendiendo. O sea, estoy aquí como de que sacando conclusiones, pero no sé si por cada palito sean dos electrones. Enlaces covalentes polares y no polares. Cuando dos átomos forman electrones por igual, cuando comparten electrones por igual, se dice que el enlace covalente es un enlace covalente no polar. En algunos casos, sin embargo, un átomo es capaz de atraer electrones en un mayor grado que el otro. Entonces se dice que el átomo que ejerce mayor atracción sobre un par de electrones compartidos tiene mayor electronegatividad. La electronegatividad. Cuando los electrones no se comparten de forma equitativa, se representa un enlace covalente polar. Cuando los electrones se jalan más para alguna de las moléculas, ahí se hace un covalente polar. La forma de, la forma de la molécula también puede influir en si el enlace es polar o no polar. Mientras que el carbono es de mayor tamaño y en el agua, el carbono es de mayor tamaño en el agua, el átomo de oxígeno es más electronegativo que los dos átomos de hidrógeno. Como resultado, las moléculas de agua son polares. Porque son polares. Ok. Más aún por su forma no simétrica. Los enlaces. Ajá. Los enlaces polares no pueden anularse entre sí. Y el agua es una molécula polar. El extremo más electronegativo de la molécula se designa como. Se designa como ligeramente negativo. Que tiene una O, como si hubieras intentado escribir una S, con un menos. Eso es ligeramente negativo. Y los nitrógenos como ligeramente positivos, que es lo mismo pero con un más. El agua no es la única molécula polar. La única molécula polar. La única molécula polar. El extremo más electron en los organismos vivos. Por ejemplo, el grupo amino, menos NH2, es polar. Y causa que los aminoácidos y los ácidos nucleicos exhiban polaridad como veremos en el siguiente capítulo. La polaridad de las moléculas afecta la forma de cómo interactúan con otras moléculas. Ok. A ver. Evalúe su progreso. Compare y contraste un enlace iónico con un enlace covalente. Un enlace iónico es atraído bueno, hace que sus componentes se atraigan a través ¿no? de los iones, si son negativos o positivos, precisamente se atraen si son uno positivo y uno negativo, y se atraen a través de eso.
Describe el proceso mediante el cual se forman los iones. Ok, los iones se forman en el momento en el que... Bueno, comúnmente se ioniza cuando hay... ¿Cómo se llama? Cuando llegan a haber más electrones de uno. O sea, más electrones de uno que de otro. Pero ajá. No me acuerdo exactamente cuál era la explicación de a través del libro, porque creo que ese no es, así que vamos a buscarlo. Cuando solo un electrón en la capa de valencia, el sodio tiene... Una vez que se dé ese electrón, la segunda capa con su configuración estable de 8 electrones se convierte en su capa externa. Por otro lado, el cloro suele ser un aceptor de electrones. Capa de valencia. Toda valencia tiene 7 electrones, así que al adquirir un electrón estable, cuando se une a un átomo de cloro, se transfiere un electrón del átomo de sodio. Ahora ambos átomos tienen 8 electrones en su capa. 8 electrones en la capa exterior. Cada uno también adquiere una carga como se... Ah, ya. No, si es. Sí, sí, era lo que decía. Básicamente los iones se forman al momento de que dos átomos se tienen que unir. Este. Y sus componentes intercambian electrones, haciendo que ¿no? tengan más electrones de los que originalmente tenían. Y esos mismos electrones teniendo, ¿cómo se llama? Carga. Carga negativa o carga positiva. Perdón que hay algo ando medio lento y traigo sueño. Traigo sueño y no dormí muy bien. Aunque estoy mucho mejor que otros días. Pero sí. Explique por qué el metano es no polar, pero el agua es polar. El metano es no polar porque sus, sus componentes no jalan, o sea, ninguno de sus componentes tiene más electrones que otro. Todos comparten la misma cantidad. Entonces, no, ninguno de los electrones se queda prácticamente, bueno, ninguno de los átomos se queda prácticamente sin electrones. En cambio, mm, el hidrógeno tiene más electronegatividad y gracias a que tiene más electronegatividad, jala más electrones bueno, jala los electrones más fuerte o más, y más fuerte, de manera más unida, mm, pues hacia adentro. Y precisamente acá hay un diagrama de que el hidrógeno es parcialmente negativo mm, y los oxígenos, espérate, es un oxígeno y dos hidrógenos, perdón. Sí, sí, güey. Ay, Dios. Ando diciendo pura pendejada, no, no, pues, los hidrógenos son atraídos más gracias a que son ligeramente, que está escrito ligeramente positivos, creo que es. Un McTrio mundial FIFA con una Big Mac, por favor. ¿La Sí, puedo güey. pedir sin pepinillos? Sí se puede. ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se Sí, puede! güey. ¡Sí! Pero sí. Los hidrógenos son ligeramente positivos y el oxígeno es ligeramente negativo. Entonces, por ende, no, parcialmente, no ligeramente, parcialmente. Parcialmente negativo y por ende hace que jale más a los electrones y la unión sea más fuerte. Precisamente por eso casi no está potente el separar el agua que no, sin usar medios como la evaporación. Pero sí. No, bueno, según yo sí, bueno, supongo. Yo hago la lógica de probablemente sea por eso. No me hagan caso, pero.
Vamos a dejar. Ah, uy, me asustó. Me asustó el bicho sonido este jalado. Pero sí lo hacen por. A ver, le quitamos unos modelos. Imagínate que esa jalada se pone ahí de que tú ni en cuenta y se pone. Ese también tiene sonido. Ya, a ver. 2.3. La química del agua. Resultados de pensar. Al terminar de estudiar esta sección, usted será capaz de describir cómo se asocia el agua con otras moléculas en disolución, explicar por qué las propiedades del agua son importantes para la vida y analizar cómo los estados sólido, líquido y gaseoso del agua permiten que la vida exista en la Tierra. La figura 2.9 resume lo que sabemos acerca de la molécula del agua. La fórmula estructural de la parte superior indica que cuando se forma el agua, un átomo de oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno. El modelo de esferas y barras en el centro muestra que los enlaces covalentes entre el oxígeno y cada uno de los hidrógenos están en un ángulo de 104.5 grados. Efectivamente. Supongo que hace que esté como más barato. Aunque de hecho precisamente están en prácticamente el mismo ángulo que en ángulos muy parecidos que el modelo electrónico. Pero igual tienen diferentes fines, pero sí. Por último, el modelo del espacio lleno o espacial nos da la forma tridimensional de la molécula e indica su polaridad. Básicamente el modelo electrónico es para identificar electrones. El modelo de esferas y barras, por lo que dice el libro, más que todo es para lo de los 105, 104.5 104.5 grados. Que supongo que evidencia un poco más de distancia. Supongo que sería como para cosas sólido. Mm, y el espacio lleno es. El espacio lleno es para la electronegatividad y para identificar cuáles son los parcialmente negativos y parcialmente positivos. Dice aquí, el oxígeno atrae los electrones compartidos y parcialmente negativos. Los hidrógenos son parcialmente positivos. En biología, con frecuencia se afirma que la estructura se relaciona con la función. Esto es verdad. En una variedad de niveles organizacionales, incluyendo moléculas como el agua. Por ejemplo, las hormonas tienen formas específicas que les permiten ser reconocidas por las células del cuerpo. Podemos mantenernos sanos únicamente cuando los anticuerpos reconocen las formas de los agentes causantes de enfermedades de modo similar a que una llave se ajusta a un candado y logran eliminarlos. La configuración de las moléculas de agua y su polaridad dan como resultado la formación de enlaces de hidrógeno. Un enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno es causado por la atracción entre. Y acá está la figura 2.1. Molécula del agua. Tres modelos para la estructura del agua. El modelo electrónico no indica la forma de la molécula. El modelo de esferas y barras nos indica que los dos enlaces en una molécula de agua forman un ángulo de 4.5 grados. No, de 104.5 grados. El modelo de espacio lleno también representa la forma V de una molécula de agua. B. Enlace de hidrógeno. Entre moléculas de agua, cada molécula de agua puede enlazar el hidrógeno con hasta 4 moléculas en 3 dimensiones. Cuando se encuentra, cuando se encuentra en estado sólido, en estado líquido, el agua forma y rompe de manera constante enlaces de hidrógeno.
haciendo que se separe de manera difícil y permitiendo que se pueda, ¿no? Permitiendo que puedan correr los ríos sin que el agua se corte. O sin que el agua esté toda cortada o algo así. O también las cascadas, como que hace que estén unidas. Y también probablemente eso hace los caminitos en los brazos. Que es una conclusión a la que ya había llegado antes. En el anterior leyendo en una hora. En este caso 2 horas. Un hidrógeno ligeramente positivo y un átomo ligeramente negativo en sus inmediaciones en el dióxido de carbono. Existe una diferencia en la polaridad entre el carbono y los oxígenos. Pero como el dióxido de carbono es simétrico, las cargas opuestas se anulan entre sí y no ocurre el enlace de hidrógeno. ¿Sí? Enlaces de hidrógeno. Las líneas punteadas en la figura 2.9b indican que los átomos de hidrógeno en una molécula de agua son atraídos hacia los átomos de oxígeno en las moléculas de agua. En las moléculas de agua. Cada uno de estos enlaces de oxígeno en otras moléculas de oxígeno. No, ¿qué? Cada uno de estos enlaces de hidrógeno. No sé hablar. Leído de arriba, no lo abajo. Es más débil que un enlace iónico o covalente. Las líneas puntadas señalan que los enlaces de hidrógeno se rompen con mayor facilidad que los otros tipos de enlace. Los enlaces de hidrógeno son exclusivos del agua. Otras moléculas biológicas como el ADN tienen enlaces covalentes polares que implican un hidrógeno positivo, un hidrógeno electropositivo, y por lo general un oxígeno o un nitrógeno electronegativo. En estos ejemplos puede formarse un enlace de hidrógeno dentro de la misma molécula o entre moléculas adyacentes. Ok, ok, ok. Me perdí. Se replican los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno mantienen juntos. Uy, me perdí. Me perdí en fácil, what the fuck. Ya, ya, ya. Aunque un solo enlace de hidrógeno se rompe más fácilmente que un solo enlace covalente. Múltiples enlaces de hidrógeno en conjunto son muy fuertes. Los enlaces de hidrógeno entre las moléculas celulares ayudan a mantener su estructura y sus funciones adecuadas. Por ejemplo, los enlaces de hidrógeno mantienen juntas las cadenas de ADN. Cuando se replica el ADN, los enlaces de hidrógeno se rompen con facilidad, permitiendo así que las cadenas de ADN se separen. Sin embargo, normalmente los enlaces de hidrógeno no agregan estabilidad a las moléculas de ADN. De manera similar, la forma de las moléculas de proteína a menudo no se mantienen mediante los enlaces de hidrógeno. Entre diferentes partes de las mismas moléculas, de la misma molécula, como veremos, como veremos, muchas de las propiedades importantes del agua son el resultado de los enlaces de hidrógeno. Propiedades del agua. Las primeras células evolucionaron en agua y todos los organismos vivos están constituidos por entre 70% y 90% de agua. A causa de los enlaces de hidrógeno, las moléculas de agua se adhieren entre sí y tal asociación confiere al agua de sus propiedades químicas únicas. Sin enlaces de hidrógeno entre moléculas, el agua se congelaría a menos 100 grados y haría ebullición en menos 91 grados, haciendo que la mayor parte del agua sobre la Tierra se evaporara y la vida fuera imposible. Los enlaces de hidrógeno son responsables de que el agua sea líquida a temperaturas que se encuentran comúnmente en la superficie terrestre y que se congele
mm, se congela a 0 grados y hierve a 100. Estas y otras propiedades únicas del agua la hacen esencial para la existencia de la vida, tal como la conocemos. Como se mencionó al inicio del capítulo, la búsqueda de vida en otros planetas a menudo comienza con la búsqueda de agua. Porque si hay agua, hay vida. Hay vida de cualquier tipo, hay alguna jalada, hay alguna entidad, hay alguna cosa. De alguna forma hay algo que muy probablemente está vivo ahí. El agua tiene capacidad calorífica alta. Una caloría es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. En comparación a otros líquidos con enlaces covalentes, Escribir en múltiples idiomas ahora es más fácil, porque Grammarly va más allá del inglés. requiere Para ayudarte escribir a en escribir múltiples con claridad y idiomas. confianza. No. Con Grammarly en comparación a otros líquidos con enlaces covalentes requieren aproximadamente la mitad de esa cantidad de energía para elevar su temperatura en 1 grado. Los muchos enlaces de hidrógeno que unen las moléculas de agua y ayudan a que ésta absorba el calor sin que la temperatura se modifique significativamente. Convertir 1 gramo de agua líquida más fría en hielo requiere la pérdida de 80 calorías de energía calorífica. Figura 2.10. Temperatura y agua. El agua puede mantenerse en estado sólido, líquido o gaseoso a temperaturas ambientales naturales. 3. No, porque di 3. Temperatura y presión ambiental. El agua es líquida cuando el agua es líquida. Cuando el agua se congela para convertirse en sólido, helio. Cede calor y ese calor, conforme cambia de líquido a gas. Este calor ayuda a mantener la temperatura ambiental más alta de lo esperado. Por otro lado, cuando el agua se evapora, toma una gran cantidad del calor conforme esta cambia de líquido a gas. Esto significa que un chapuzón ayudará a mantener la temperatura corporal dentro del nivel normal. Ahí tenemos un elefante, ahí echándose un montón de agua, ahí una chica arriba, que también está recibiendo un montón de agua. Los cuerpos de los organismos se enfrían cuando su calor se empieza. Cuando su calor se utiliza para evaporar el agua. Y esa es la razón de que el agua nos sirva mucho para eso, precisamente por eso sudamos. Pero sí. Y a un lado hay una tablita que dice sólido, 80 calorías por el congelamiento o por la evaporación. Hay una lineecita ahí de sólido hasta los 100 grados. Puede ser. Al parecer serían 200 calorías de energía calorífica. Mm, y luego el gas finalmente ya asciende también un montón en calorías. Gastando 45, no, 504. Vamos a hablar. ¿Cuándo viene yo? 540 calorías. Pues algo bueno. Y algo dice, pérdida de calorías cuando se congela 1 gramo de agua líquida y calorías requeridas cuando se evapora 1 gramo de agua líquida. El agua tiene, tiene calor de evaporación elevado. Cuando el agua hierve, bueno, con punto de, bueno, sí. Cuando el agua hierve se evapora, lo cual significa que se vaporiza hacia el ambiente. Convertir 1 gramo de agua más caliente en gas requiere de una entrada de 504 calorías de energía. El agua tiene un alto calor de evaporación, porque los enlaces de hidrógeno deben romperse antes de que hierva el agua. Y como tiene muchos enlaces de hidrógeno, por eso es que acaba siendo algo tratado comúnmente. El elevado calor de vaporización del agua ofrece a los animales que viven en un entorno cálido una manera eficiente de liberar el calor del cuerpo.
Ay, güey, tengo sueño. Dios mío. Son las 7, pero ya no estoy cayendo en sueño. Bueno, es que me levanté pronto. Y qué bueno. Pero sí. Ay, Dios mío. Ah, ya empezó el partido. Ya empezó el partido. A ver. Cuando un animal suda o chapotea en el agua, el calor de su cuerpo se utiliza para vaporizar el agua y así lo enfría. Procura 2.10b. Los cuerpos de los organismos se enfrían cuando su calor se utiliza para evaporar el agua. Debido al elevado calor de vaporización del agua y la capacidad de conservar el calor, las temperaturas a lo largo de las costas son moderadas durante el verano y el océano absorbe y almacena el calor solar. Y durante el invierno, el océano lo libera lentamente. En contraste, las regiones del interior de los continentes experimentan cambios abruptos en la temperatura. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Porque el agua no lo frena, por decirlo de alguna forma. El agua en un disolvente. Gracias a su polaridad, el agua facilita las reacciones químicas tanto fuera como dentro de los sistemas vivos. Cambio de pose. Cambio de pose. A ver. Gracias a su polaridad, el agua facilita las reacciones químicas tanto fuera como dentro de los sistemas vivos. Ah, güey, tengo un pelo. Como fuera como dentro de los sistemas vivos. Como disolvente, es capaz de disolver una gran cantidad de sustancias, en especial aquellas que también son polares. Una disolución contiene sustancias disueltas llamadas solutos. Cuando se colocan en agua, sales iónicas, sales iónicas, por ejemplo el cloruro de sodio, NaCl, o la sal. Los extremos negativos de las moléculas de agua son atraídos hacia los iones de sodio y los extremos positivos de las moléculas de agua son atraídos hacia los iones de cloruro. Esa extracción provoca que los iones de sodio y de cloruro se separen o disocien en el agua. Una sal iónica se disuelve. Tenemos como los oxígenos. Los oxígenos, al ser mm, parcialmente negativos, eh, agarran el positivo, que es el sodio. Y los hidrógenos, como son parcialmente positivos, se llevan el oxígeno. El oxígeno, ¿qué? Se llevan los hidrógenos al ser parcialmente positivos, se llevan el. ¿No? Se llevan el cloro, que es negativo. Por ende, se lo pueden llevar. Son atraídos por él. El agua también es disolvente para moléculas polares de mayor tamaño, como el amoníaco, NH3. Una molécula polar se disuelve en el agua. Tenemos un nitrógeno con 3 hidrógenos siendo atraídos los 3 hidrógenos por los oxígenos del agua. Una molécula polar se disuelve. Y un hidrógeno se lleva el nitrógeno. Las moléculas de agua son cohesivas y adhesivas. La cohesión se refiere a la capacidad que tienen las moléculas del agua para unirse entre sí mediante los enlaces de hidrógeno. Una molécula de agua puede unirse a un máximo de otras 4 moléculas, las cuales por los enlaces químicos. No, los enlaces de hidrógeno, no sé hablar. Gracias a la cohesión, el agua existe. El agua existe como un líquido en las condiciones de temperatura y presión presentes en la superficie de la Tierra.
La fuerte cohesión de las moléculas de agua es evidente porque el agua fluye libremente, sin embargo, las moléculas de agua no se separan. Básicamente que el agua va a toda madre, por todos lados, a toda velocidad, pero no se separa. No vas a ver agua entrecortada o algo así. Por eso precisamente la expresión de cortar agua está medio pendeja porque no puedes cortar agua. Solo puedes separar. Pero no es como. Es como una miel muy espesa que sí la puedes cortar. Porque precisamente es más elástica. Están más unidos. Pero su flujo no es tan rápido. Porque supongo que tendrá otro tipo. Tendrá enlaces más fuertes o otras cosas. Estas conclusiones las estoy sacando de ningún lado. Eso me lo estoy inventando. Estoy sacando las conclusiones en base a lo que me va diciendo el libro. Así que no sé muy bien, pero sí. No sé muy bien si lo que estoy diciendo está en lo correcto. Así que si alguien está escuchando esto de manera activa y en serio les interesa escucharme decir un montón de jaladas mientras leo, no sé, pongan en los comentarios si me estoy equivocando o si estoy en lo correcto. La adhesión se refiere a la capacidad de las moléculas de agua para unirse a otras superficies polares. Esto es resultado de la polaridad del agua. Los animales pluricelulares con frecuencia tienen vasos internos por los cuales se transporta agua con nutrientes o desechos. Esto se debe a que la cohesión y la adhesión del agua permiten que la sangre llene los vasos subtubulares del sistema cardiovascular. Por ejemplo, la porción líquida de nuestra sangre que transporta sustancias sueltas y, y suspendidas por todo el cuerpo está formada por 90% agua. La cohesión y adhesión también contribuyen en el transporte de agua en las plantas, las cuales tienen sus raíces fijas en el suelo, donde absorben agua, pero las hojas crecen por encima del suelo y están expuestas a la energía solar. El agua que se evapora de las hojas, es reemplazada de inmediato con otras moléculas de agua tomadas de los vasos de transporte que se extienden desde las raíces hasta las hojas. Figura 2.11. Como las moléculas de agua son cohesivas, se crea una tensión que impulsa las moléculas de agua hacia arriba y desde las raíces las adhesiones del agua a las paredes de los vasos. Entonces acá figura 2.11, a lo que se está refiriendo. La cohesión y la adhesión juegan un rol importante en el desplazamiento del agua dentro de una planta. Cuando el agua se evapora en las hojas, la columna de agua es impulsada hacia arriba debido a que la cohesión de las moléculas de agua entre sí, debido a la cohesión de las moléculas del agua entre sí, así como la adhesión de las moléculas de agua a las paredes laterales de los vasos. Dicha acción capilar es fundamental para el funcionamiento de las plantas. A ver, por lo que estoy entendiendo, al parecer, o sea, no es que el árbol lo mande para arriba. O sea, no es que el árbol mande el agua para arriba. Es que como se va un poco de agua, el árbol no hace nada, simplemente el agua, como ya está todo lleno, el agua solo continúa. Ay. O sea, el agua solo reemplaza el lugar porque está unida con los enlaces de hidrógeno. O sea, lo que estoy entendiendo. El agua se evapora impulsando la columna de agua desde la raíz hacia las hojas. Efectivamente, es como posible. Las moléculas de agua se unen entre sí y se adhieren a las paredes laterales de los vasos de los tallos. Ah. El agua entra en la planta por las células de la raíz. Y se ve bien. Ya saco, pero sí. A ver qué dice. El agua a las paredes de los vasos de transporte también ayuda a evitar que la columna del agua se separe
Esta acción capilar es esencial para la vida vegetal, que se verá en la sección 25.3. Como las moléculas de agua se atraen entre sí, quedan unidas ahí donde la superficie del líquido está expuesta al aire. Cuando mayor sea la fuerza entre las moléculas de un líquido, mayor será la tensión superficial. La elevada tensión superficial del agua hace posible que podamos jugar lanzando pequeñas piedras planas en el agua, de manera que reboten una o dos veces o más veces antes de hundirse. Los huérridos, insectos comunes, son capaces incluso de caminar sobre de superficies de un estanque sin que se rompa la tensión superficial. O sea que caminan por el agua, básicamente. O técnicamente a nivel técnico, a nivel químico, no sé qué tan posible es que puedas caminar encima del agua como una especie que no está diseñada para eso. Pero mi cerebro me está diciendo que técnicamente se podría. No sé cómo, pero se podría. Sin ser Jesús, pero no. A ver. El agua congelada, hielo, es menos densa que el agua líquida. A medida que el agua se enfría, las moléculas se acercan más entre sí. El agua alcanza su máxima densidad a los 4 grados. Pero las moléculas de agua aún se mueven. Aún se mueven. Figura 2.12. El hielo es menos denso que el agua. El agua es más densa a 4 grados que a 0. La mayoría de las sustancias se contrae cuando se solidifica, pero el agua se expande cuando se congela. Porque en el hielo las moléculas de agua forman un entramado donde los enlaces de hidrógeno están más alejados que en el agua líquida. Esta propiedad del agua permite que el hielo flote, brindando así un hábitat para algunas especies acuáticas y protegiendo a otras que viven bajo el hielo. Básicamente que el hielo como que medio almacena aire por lo que... O sea, porque algo tiene que cubrir ahí. O sea, evidentemente no hay vacío. O sea, evidentemente no hay vacío en el hielo en el momento en el que se congela. Simplemente se... Bueno, no es que no hay hielo, no hay hielo. O sea, no hay aire. Se expande, o sea, se expande. Se organizan de tal manera que se expande. Porque ya no está desorganizado, ya no está apilado. Está en formaciones geométricas. Solo ocurre movimiento vibracional y a temperaturas por debajo de 4 grados solo ocurre movimiento vibracional y el enlace de hidrógeno no se vuelve más rígido, aunque también más abierto. Eso significa que el agua se expande cuando alcanza la temperatura de cero en la que se congela. Tal fenómeno hace que las latas de soda estallen cuando se colocan en un congelador y explica que la escarcha congelada ocasiona que las superficies de las carreteras se vuelvan disparejas durante el invierno. También significa que el hielo es menos denso que el agua líquida. Por esa razón, el hielo flota en el agua líquida. Por sus diferentes densidades. Están siendo la misma. Si el hielo no flotara en el agua, se hundiría al fondo y entonces los estanques, lagos y quizás incluso los océanos se congelarían, haciendo la vida imposible en el agua y en la tierra. En vez de ello, los cuerpos de agua siempre se congelan desde la parte superior hacia la inferior. Cuando un cuerpo de agua se congela en la parte superior del hielo, actúa como un aislamiento para evitar que se congele el agua debajo de ella. Esto permite que los organismos acuáticos sobrevivan en invierno conforme el hielo se derrite en primavera. Extrae calor del ambiente ayudando a evitar un cambio súbito en la temperatura, lo que sería nocivo para la vida. Entonces también así funcionan los iglús. O sea, porque son más densos. Ok. Entonces extraen calor del ambiente. Algo así. No. No, sí, extraen calor del ambiente y por eso que se hacen. Sí, se hacen. mmm, fogatas dentro. Porque si extrae calor del ambiente que está dentro intercambia frío con la parte de afuera, entonces no se cae. Pero la parte de adentro se mantiene caliente. Aún estando hecho de hielo.
Evalúa su progreso. Explica cómo se relaciona la estructura del agua con la formación de enlaces de hidrógeno. A ver, eso es en base a la formación. Era... A ver, creo que era de que si se atrae, se atrae el oxígeno y los oxígenos y los hidrógenos a través de los enlaces de hidrógeno, precisamente. mm, y se crean estos enlaces que son débiles, pero no son precisamente muy débiles, pero tampoco no son al nivel de un covalente. Pero son enlaces que propician proporcionan las propiedades del agua. Explica cómo los enlaces de hidrógeno. Pero técnicamente se originan en base a la llegada, a la interacción entre el oxígeno y el hidrógeno del agua. Explica cómo los enlaces de hidrógeno se relacionan con las propiedades del agua. Se relacionan con que evitan que el agua se esté separando, o sea, que hacen que sea más, que se pueda, que se permita hacer los lagos o las corrientes de agua. Este, permite que permite que el agua se caliente y se enfríe más lento, mucho más lento que otras sustancias. Y, y también influye en el hielo, bueno, en el momento de que se hace hielo, el agua. Gracias a que, ¿cómo se llama? Creo que también influyen en que el agua se congele en formas geométricas. Explica cómo es que rociar agua en un cuerpo le ayuda a refrescarse. Esto pasa gracias a que para que un cuerpo consiga frío o uno consiga calor, hay que llegar a un intercambio. Entonces, si te echas agua fría, gracias la transmisión de temperatura lenta que tiene, ayuda a que ¿no? A que la temperatura disminuya, pero no de manera abrupta. O sea, no de manera extremadamente rápida. O sea, es un intercambio ahí mm, de calor con el ambiente. Este sería el cuerpo en cuestión. Y así. Ya que se acabamos, what the fuck. Bueno, ya que se acabamos el capítulo 2. No sé cuántos capítulos sean, probablemente son creo que eran 60, 120, algo así. También se presenta y acabamos una página, pero por el último segundo. Veo sin el índice, donde quedó el índice. El índice se murió. El prefacio. Ok, son 47 capítulos. Ok, vamos dos. Un avance, es un avance importante. Le cajo las hojas.
Tengo que decir que mi estado mental está mucho mejor que otros días. Y qué bendición. Pero ahorita estoy cansado porque me levanté muy pronto y dormí muy poco. Pero está bien. ¿Ah? El tema es seguir avanzando. Que quedan 3 años. Dos. Sí, me quedan 2 años. 2 años. A menos que me tome un sabático. Pero, ajá. Quedan 2 añotes. Es 2 añotes de mucho estudio. Pero un día a la vez, como por ahí dice. Pero más o menos. Es un dicho. Realmente decir un día a la vez no es precisamente el mejor dicho, pero. Para ciertas situaciones no es malo. O sea, para estas situaciones el dicho de un día a la vez no es malo, pero no aplica a todas las situaciones. No, casi prácticamente ningún dicho aplica a todas las situaciones. Pero, pero sí. Que prácticamente no hay nada que sea 100% universal, excepto las matemáticas. Pero sí. Chucha, que no me ha llegado la hora. Que ya no puedo, o sea, en 4 minutos no puedo leerme una página. En algún repasillo. Igual hago una disociada. A ver. Pues así, mi gente. Este, el- Realmente ya casi llegamos al segundo capítulo. Bueno, ya casi llegamos al tercer capítulo. Y realmente siempre me pareció muy interesante la biología y la química. So, voy a estudiar eso. Pero no sé, verlo con ese enfoque, con el enfoque así bien de estudio, me gusta. No sé, la verdad, es que yo soy a mí sí me gusta estudiar, ¿qué les diga? O sea, yo disfruto mucho de estudiar. Entonces, es algo perro, o sea, es algo que me gusta. Algo que me gusta hacer, me gusta aprender, me gusta mucho aprender. Entonces, ajá, pues por eso a mí me gusta mucho hacer la aprendización. En especial de temas como estos que me gustan mucho. Precisamente contabilidad, o sea, todo lo de asistente directivo también está gustando mucho. No voy a estudiar contabilidad, no quiero estudiar contabilidad. No quiero meterme con el SAT, pero, o sea, confío mucho en mis capacidades. Pero no quiero tener la responsabilidad de un chingo de gente si yo voy a ser, por ejemplo, contador. ¿Sabes? No, ahí no buena. O sea, mi profe que tiene un chingo de dinero y que es contador, tiene 2 teléfonos. Lleva 2 teléfonos a todos lados. Yo no sé qué razón hay detrás de eso. Aprovecha muchísimo los fines de semana, así que tiene mucho dinero, pero debe tener mucho trabajo. Así que precisamente también por eso no quiero estudiar para contador. Igual tampoco no es como que, o sea, me gusta la materia. Voy a leerme un libro también de eso. Pero, no obstante, voy, no voy a estudiar eso. No voy a estudiar para contabilidad. Vaya, a mí me van a ver, pero pues para mi QFB, químico, como que biólogo general, lo que sea. O sea, o sea, en este caso voy a ser químico farmacobiólogo, porque es lo que más cerca me queda, igual. También para ir hasta las Guadalajaras, o sea, no voy a viajar a otra ciudad solo para eso. O sea, no es un solo para eso, más bien es no voy a viajar a otra ciudad para quedarme a vivir allá porque ahí es que quiero estudiar biólogo. No, güey, no quiero estudiar biólogo. Realmente tengo que estudiar biólogo, me gusta más la química. Pero, o sea, sí, la verdad, se me quedan mucho más los temas, me gusta mucho más la química. O sea, la biología es un tema que me gusta mucho también. Pero la química siempre también me ha llamado más. Mm, y también otra cosa, pues, la física. La física, no, esa es la oveja negra, esa no me cae bien. Esa, la física me cae mal, güey. Esa, ching su madre. Eso es culpa de una maestra, eso es culpa de una maestra mía. Porque no me supo dar clases como primer acercamiento a la física y valió madres todo. Mm, por eso, son muy importantes los maestros y que hagan bien su trabajo. Pero sí.
También es responsabilidad del alumno, pero yo no. Ahora sí me gané. Me hice menso 4 minutos. Reflexión 5 pesos. Pero ajá, gracias por venir. Si es que escucharon esto hasta el final. O si solo vinieron hasta el final para ver qué pasaba. No importa. Gracias por haber venido para acá. Tomen agüita. Duerman bien. Y nos veremos en el próximo video. Adiós.